Mira, este, a raíz de los comentarios que hiciste, Rubén, ahí en la página de internet, Sí, me, me, me puse a, pues, a empezar a ver cosas que normalmente no hubiera visto, puesto que había dicho que eso daba para todo un nuevo seminario, ¿no? Y exactamente. quería como hasta cierto punto medio obviar el punto de la complejidad para seguir cómodamente con el esquema que estaba yo teniendo, ¿no? Pero más, sin embargo, como me dice, pues son comentarios muy válidos y muy polémicos, además, porque Exacto. no son fáciles de lucidar. Ujú, Me fui al escrito de Ortega y Gasset sobre apuntes del pensamiento, ujú. que es muy bueno, y incluso Luis Casar nos, no me acuerdo si fue en antropología semántica, donde vimos esto en su clase, y se basó mucho en este ensayo sobre apuntes del pensamiento de Ortega, que te ve como, como hay un cambio en cómo ver, razonar, pensar en un momento específico en la historia que tiene que ver con la transición de, digamos, una sociedad prefilosófica a, a la, a la filosofía en Grecia, ¿no? Por un lado. Y ahí habla de aletheia, que es entre las cosas que hay, quitarle todo lo que le ponemos a algo, desvelarlo para ver la verdad que tiene, ¿no? Eso es interesante. Frente en Humá de los hebreos, que veía las cosas como así son, así sea. Viene de amén mismo, ¿no? Así Es sea. la relación entre ontología y lógica, por ejemplo. Sí, Ok, bueno. la ontología como es existencial completamente. Mira, toma apuntes. Yo creo que eso vale la pena entrarle de lleno cuando veamos esto, Sí. pero llegué y luego me puse a ver el esquema de Hans Kuhn, digo, no Hans Kuhn, de Thomas Kuhn, que habla de cambios paradigmáticos y la construcción de metodologías científicas para construir, digamos, la metodología para la verdad científica, por lo menos, ¿no? Basada en la hipótesis, etcétera. Y luego también de Paul Feyerabend, que habla contra el método, o sea, justamente es una postura antidescártica, por llamarle así, Ujú. que rompe con el esquema metodológico para darle libertad a la ciencia en una especie de querer salvar a la ciencia. Algo se está quemando. Salvar a la ciencia, espero que no sea mi bosque, ¿verdad? Ahí en el bosque, exacto. Sí, hay Fácil humo de en la la banca. primavera. O tu reserva personal. Oye, Sí, es tu sí, cabeza donde está saliendo humo. sí. Y, y es muy interesante meterte por ese camino, Sí. pero Pero yo puede ser. lo tuve que abandonar porque primero no me siento yo eh, con las tablas, las herramientas conceptuales y el entrenamiento para entrarle para esta sesión. No. Ujú. Se me hizo muy interesante y de alguna manera encontré un paralelismo muy interesante con el desarrollo del pensamiento budista Ujú. o de la tradición budista más que el pensamiento budista, que además tiene muchas facetas Sí. también. Y entonces dije, aquí hay algo muy interesante que nos lleva en paralelo el desarrollo del pensamiento desde prefilosófico hasta el científico, y ahora podemos ya hablar del postcientífico en sentido de posmodernidad y Ujú. en sentido de relativismo, que hablan muchos, y que encaja muy bien en este esquema de niveles de existencia de Claire Graves.
Ujú. Entonces, hay un paralelismo de desarrollo de capacidad racional, mental, no sé, con eso. Ok. Eso es a lo que vale la pena entrarle. Yo hoy por hoy no le estoy entrando a eso, sino por otro camino, que creo que Ujú. nos va a dar unas herramientas, por decir así, geométricas, simbólicas, Ujú. para entrarle más de lleno a aquello. Entonces, Ujú. quiero ver que lo que estoy armando es más una especie de antecesor para entrarle a eso desde un marco conceptual sistémico, Ujú. que es muy diferente a cómo otros piensan y lo ven. Sí. Entonces, yo creo que hay que ir construyendo, aunque todavía no se entienda bien, ir construyendo una serie de herramientas o instrumentos raciomentales, por llamarlo así, que nos van a servir para entrarle a aquello. Y con eso lo voy a dejar para futuro, ¿verdad? Para no agotar la sesión de ahí en eso, ¿no? Sí, ahí nada más debo aclarar, Norberto, que yo creo que a como vas en este camino va perfectamente bien y va por ese camino. Precisamente cuando pasas de Maslow a Clara Graves, para mí esa transición entre la pirámide de Maslow y los esquemas de Graves es fundamental. Es la que nos muestra cómo tu esquema de espiral que mencionaste desde la vez pasada requiere varios pases. Requiere que cada cosa se vea varias veces, enriqueciéndola en cada vuelta de la espiral. Es la única manera de acercarse en serio al asunto. Ok, perfecto, perfecto. Pero para llegar a eso, Sí, hay que saber contar a seis, claro. a seis. Sí. ¿Por qué? Porque en el desarrollo, digamos, desenvolvente de la capacidad conceptual, es hasta el nivel 6 que hay recurrencia, como lo vimos en el seminario anterior que me metí y vimos los ciclos, Sí. para llegar. Entonces, hoy vamos a entrarle 1, 2 y algo al 3, y la semana que entra 3 y 4. Sí. Y si se acuerdan, y mira, ahorita hago una revisión de todo lo que hicimos. Pues, ¿se acuerdan que yo lo que hice ya en el 2000, reducirlo a una tetrada para entender el campo de juego de cómo iba yo a entender la política mexicana? Porque acuérdense que Ese es el esto en el objetivo al fondo, final del día. exacto, es una Sí. cosa muy práctica de Sí. dilucidar para nosotros algo. Si no, el ejercicio abstracto se nos va. Se Sí, pierde, exacto. sí. Ok, entonces Sí. hoy es herramientas básicas, y lástima que yo creo que lo tenemos que hacer en 2 sesiones, no en una, porque Norberto, no, no me alcanzó, si se porque necesitan 20, no le hace. ok, perfecto, Está perfecto, abierto, está abierto. perfecto. Sí, Porque no sabes, toda la semana me la pasé leyendo a Kuhn, a Feyerabend, a una serie no, hay un sí sé, Oliva. Norberto, sí sé, me he peleado con ese monstruo. ¿Por qué crees que te aventé al ruedo? Bueno, entonces hoy vamos a jugar otra vez al seminario. Déjame regresar y ya compartir. Vamos a hacer una revisión muy rápida. Oye, paréntesis, Sí. Alberto Carrillo habló y se disculpa por no poder estar. Está muy interesado, pero no puede estar porque va ahorita en carretera. Viene, Ah, ok. viene en carretera a Guadalajara. ¿Ustedes ven ahí todo? Sí, Sí, perfectamente. Ok. Ok, no he cambiado la fecha, porque se acuerdan la vez pasada, cada vez le iba yo adelantando la fecha, pero en la crisis en que entré, casi ratio existencial, estuvo muy bien, ¿no? Ok. Le acabo de mandar a Christian Mamhauer enlace y noticia y todo. Desafortunadamente el tiempo europeo y el tiempo Sí. nuestro se complica, pero le alegra mucho a él y su familia que esté sucediendo esto. ujú, Pues mira, aquí queda todavía una página de introducción
para llegar a esto, ¿qué hay detrás de la 4T? O sea, ¿por qué ponemos esto? Pues va a haber un raciocinio, ¿por qué llegamos a eso como esto? Sí, aquí lo importante es, fíjate, es la trato práctica. Y la trato práctica realmente no la vamos a ver hasta la semana que entra que veamos el nivel 4. Entonces, lo de hoy va a ser como una especie de propedéutico o prerequisitos para llegar a lo de la semana que entra. Vimos, estas son las repeticiones que es aquello de la metacomunicación y de la pragmática. Regresé a lo de Maslow. Fíjate que tengo yo una pirámide por ahí de Graves y la voy a meter aquí también para recalcar lo que dices tú. Exacto. Es que la de Maslow es como un snapshot, como una instantánea fotográfica. Sí. La de Claire Graves es la pirámide de Maslow ya animada. Por decir así, sí. Sí. Y esa diferencia del enfoque Maslow-Graves es muy importante. Es increíblemente importante, sí. Ok. Y aquí te robaste el número 6. Sí. Pero esa es una trivialidad que no importa. Pero ¿sabes qué? Justamente el 6 es el de recurrencia. Ajá. Entonces, ok. Que es el necesario. Excelente. Para llegar, ok, me brinco esto. Vamos a volver a estos términos ahorita. Aquí empecé yo a dilucidar sobre todo lo que dijiste, pero me lo dejé en blanco, me lo brinqué. y entiendo por qué. A la hora que yo estaba haciendo el comentario, igual me metí por el agujero de los conejos, como dicen, para nunca jamás salir. Ok, entonces este es el ejercicio de trato práctica que yo hice, por llamarle así, y que me llevó a este esquema, que fue la base para ya ir construyendo el entender del campo del juego de los partidos políticos y la política, etcétera, etcétera. Esta lámina la vamos a retomar, no la que entra, sino hasta la siguiente, porque esta ya es una dinámica, una lámina que ya implica ciertas dinámicas de cosas, ¿verdad? Aquí empieza la fecha 2, o sea, hoy, y ya retomé de lo que vi allá y le di otra forma, que es esta. En inglés hay un concepto que es thought form, que es lo que pongo yo más ahí para queriendo forma de pensar, ¿verdad? Ahí hay cosas muy interesantes, pero ahorita no hay que hacerlo, el pensamiento mágico y un serie de cosas. Pero yo creo que eso, después de esto que vamos a hacer en esta iteración de seminario, nos regresamos a trabajar más eso, ¿no? Y entro ya con el concepto de símbolos que yo tomo ya de John Allen, que maneja mucho de lo que yo voy a presentar hoy, que fue mi maestro y que considero haber aprendido pues mucho, ¿no? Él fue el autor intelectual de Biosfera 2 y quien realmente nos preparó para entrar a ese nivel de manejo conceptual para un proyecto así, ¿no? Cada forma de pensar posee una calidad intrínseca que nos permite reflexionar sobre cantidades, rasgos, atributos, características o datos, o incluso más cosas si quieres, ¿no? Pero yo me detuve ahí, ¿no? Los símbolos son herramientas para pensar, nos asisten en la memoria, a la resonancia connotativa, porque acuérdense que había aquella disonancia connotativa o cognitiva o cognoscitiva, ¿no? Lo he oído yo de diferentes maneras. Esta palabra habrá que ver cómo realmente la traducimos luego, la connotativa. Tal cual, Norberto, tal cual no requiere traducción.
Ok. Resonancia connotativa, más bien aquí debemos meditar lo que implica la palabra connotación en oposición a denotación. Bueno, y eso ya viene desde la pragmática que veíamos, Exacto, ¿no? sí. En fin, está bien hecha esa traducción, tal como lo tienes, resonancia La connotativa. saturabilidad emocional es un concepto que usa John que me parece muy bien. Es fantástico. La evocación artística, le iba a poner estética, pero él usa la palabra artística, entonces la conservé. La mejor evocación estética es lo que debería decir. Prefiero artística por razones pragmáticas Ok, perfecto. y existenciales, además. Combinaciones imaginativas, eso es muy interesante. Y luego estados de conciencia, porque los símbolos son distintos en distintos estados. El mismo símbolo es distinto. Correcto. En distintos estados de conciencia, aunque parezca contradicción lo que estoy diciendo, ¿no? Resonancia connotativa es lo opuesto a la disonancia cognoscitiva. No, connotativa es, ya tenemos el símbolo en mente. En disonancia cognoscitiva, además de los símbolos, hay otros elementos. Para que haya connotación se requiere una simbología. Aquí vale la pena entrar un poquito a Ferdinand de Saussure en su lingüística, donde habla de connotación y denotación. Y eso es lo que nos da la puerta de entrada, Miguel Ángel. Y más que nada me refiero al término resonancia y disonancia. Ajá. Sí, resonancia es tal como es, resonar. Mete la cabeza dentro de una campana antes de que suene para que veas lo que es resonancia. Ajá. Y la disonancia es como... Toca en el piano una nota en do y otra en re inmediatamente y va a haber una disonancia. Okay. Toca una en do y una en sol y va a haber una consonancia. Ok. Porque yo entiendo disonancia cognoscitiva cuando es una evasiva, vamos a decirlo. Es como las uñas sobre vidrio, sí. Es, por ejemplo, bueno, lo que yo entiendo, disonancia cognoscitiva, como tengo diabetes, como tomo azúcar, digo, no me hace daño porque Sabiendo a que mi sí abuelita no le hacía daño. Pues el fumar. Exactamente. Ajá. El que todo el mundo sabe que te causa mal, que además Exacto. está el símbolo del pulmón podrido ahí en la cajetilla que vas a fumar. Ajá. Y de todos modos fumas y dices, a mí me gusta esto. Exacto. Y a mí me vale. Esa es la disonancia cognoscitiva. Exacto. Y la resonancia connotativa, ¿cuál sería un ejemplo? Mira, digamos, yo me meto en una iglesia, yo que no soy católico ni cristiano, y por resonancia connotativa tengo una experiencia espiritual de cualquier manera. Sí, de acuerdo a cómo suceden los rituales. Es decir, hay cosas que resuenan por connotaciones diferentes en niveles diferentes, sí, independientemente de los sustratos en los que se den. Camino a Santiago. ¿Podría ser esto la magia, en el buen sentido, sí, de los rituales, ¿no? Exactamente. Que entras a un cuadro, una circunstancia, a un contexto simbólico, que donde todos los símbolos se refuerzan unos con otros. Exacto. Y entonces están resonando. O sea, si tú entras a la iglesia y vas a misa y vas con tu familia y que ves de lejos al sacerdote y tú te vas entrando a un estado de conciencia más espiritual que vas a entrar a la iglesia, pero de repente, a la hora en que entras, volteas en la puerta y ves a dos tipos de cada lado con metralletas ahí tomando, entonces ahí se rompe esa resonancia. Ahí hay una se rompe la disonancia, magia del ritual. Correcto. Okay. Sí. Bueno. Y entonces es contextual. Sí. Sí. Muy bien. Bueno. Adelante, Norberto. Perdón, pero sí quise... No, de eso se trata, Miguel Ángel. Pues mira, incluso
medio que me meto a eso un poquito aquí en el ámbito de las palabras. Las palabras pues tienen sus definiciones, ¿verdad? Que te pueden ser connotaciones o denotaciones. Ujú. Y las definiciones, las palabras pueden ser unívocas, multívocas e incluso equívocas, ¿no? Exacto. Y luego hay un ámbito semántico de las palabras, Ujú. del ámbito de la significación, ¿no? Y entonces yo me voy a lo más básico que nosotros vimos, esto lo vimos, creo que fue con Magdalena, ¿no? Creo que fue en la clase de Magdalena o con De Luis Rivadeneira. Manuel, onomatopeya, fonética, todo esto. Luis ¿También? Manuel, ¿no? Sí, con Luis Ok. Manuel vimos eso. Pues Magdalena también lo manejaba, yo me acuerdo, Ah, ah, como expresiones culturales. ujú. Seguramente entre el trabajo que hacían los maestros entre ellos, se empezaron a homogeneizar o a crear una especie de A tener resonancia connotativa. un Sí, léxico. El léxico, por ejemplo, el Sí, léxico de los grupos técnicos es una sí, resonancia cognitiva, ¿no? sí. sí. Entonces, y luego hay textos. Las palabras también forman textos, ¿no? Ujú, Que en el fondo son pretextos ujú, para expresar un subtexto dependiendo del contexto en que estás ujú. trabajando, que es un poco lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Exacto. Y me meto un poco a recordar la ecolalia en el sentido de la importancia del origen de nuestro lenguaje, que incluso sugiere la lengua que da la lengua más en el sentido de los sonidos que produce que en las expresiones. Sacarte la lengua no es tanto del Ujú, mundo de la lingüística, ¿verdad? ujú. Pero sí es más de lo visual. ¿Okay? La ecolalia es la repetición o imitación de sonidos, palabras, frases o incluso conversaciones completas. El poderlas repetir. Y es como la mayoría de los niños aprenden a hablar. Es parte del desarrollo del idioma, ¿verdad? Y existen distintos tipos de ecolalia según el criterio del tiempo. Ecolalia inmediata es la repetición, ahí está mal escrito. La repetición es en el mismo momento, como un Ujú. auténtico eco. O la ecolalia diferida, que es la repetición que Que evoca evoca una una situación. situación, Sí. ¿verdad? Y No, entonces aquí ya empezamos a tener el sonido ujú, usado para evocar, ¿no? sí. Aquí una aclaración en esto nada más rápida, Norberto. La ecolalia es un aspecto esencial de la adquisición del lenguaje, pero también puede ser y es con frecuencia una patología del lenguaje, Sí, sí, bueno, porque conduce a la circularidad. eso es Si lo que iba a no, decir ahorita. excelente. Lo que más se maneja, y no lo puse aquí por escrito porque no viene al caso esta parte de lo que estamos Sí, haciendo, pero también, y al parecer, si te metes a internet, vas a encontrar más relación patológica exacto, de ecolalia que en el sentido en que nosotros lo aprendimos. exactamente. Pero eso es porque eso lo ven los psicólogos. Sí, Los comunicólogos, nosotros vemos más la construcción del mensaje a raíz correcto. de sonidos primitivos que son las que se incorporan a través de poderlos imitar, pues, ¿verdad? Uga, uga. Y entonces nos lleva al siguiente concepto, que es Oye, la esta de onomatopeya. la ecolalia podría ser cuando se aprende una lengua, ¿no? Una lengua, por decirte algo, por decir algo, el inglés, cuando estábamos niños, door, Sí, door, door. O en fin, ¿esa sería la ecolalia? pues es provocar la ecolalia como parte de un Exacto. instrumento o herramienta de enseñanza. Ujú. Ok. La onomatopeya es el origen de los idiomas escritos del ser Sí. humano. Es la base del desarrollo a lo largo de la historia de la humanidad. Es el lenguaje que se construye a partir de una ecolalia, de una imitación de sonidos y Ujú. que se va conjugando, luego se vuelve escrito, ¿verdad? Se plasma la palabra escrita. Pero su relación tiene que ver
con los sonidos, ¿verdad? Es una representación gráfica de un sonido. La representación lingüística de sonidos naturales o no discursivos mediante palabras, es decir, la formación de vocablos en el propio idioma para imitar determinados sonidos no verbales, como lo son los sonidos de animales, miau, kikiriki, por ejemplo, los fenómenos naturales del viento, el hush del viento, de impactos, pam, ¿no? Paz, y de aparatos. Sí. Es uno de los recursos literarios más utilizados y en función está centrada en imitar ciertos sonidos. La imitación de estos sonidos puede sufrir alteraciones según el cual el sentido se perciba. Por ejemplo, cuando algún objeto tiene un patrón errático, como lo puede ser el zigzag, ¿no? O el crack, el splash. Lo puedes usar en diferentes maneras, esas mismas, pero son eso. Y el sonido se vuelve a cierto punto equívoco, lo que vimos ahí arriba, que es lo que ocurre con las palabras, ¿no? O multívoco. Y eso ya nos lleva a la fonética, que es la manera en que nosotros ya entendemos nuestra lingüística, ¿no? Estudio los sonidos que se utilizan en el habla. La fonética se liga a otras disciplinas como la lingüística en la medida que es de relevancia y comprender la forma en que se articula el lenguaje. Y ya no me voy a meter a la escritura porque eso ya de manera natural ya surge de la fonética. Y nuestra escritura es fonética, no así, por ejemplo, la de los chinos, que es ideográfica. Sí. Esto era para hacer un recalcamiento a lo que ya vimos la semana pasada, para separar esta idea del pensamiento verbal, que es de origen acústico, con lo que es el pensamiento visual, que va más hacia símbolos, ¿no? Y entonces las palabras, en cuanto son conceptos lingüístico-verbales, son sintagmas, son construcciones amarradas, voy a decir, en una lógica lineal, por llamarle así, ¿no? Aunque no sé si... Consecutiva, más que lineal. Secuencial. Sí, exactamente. Sí, secuencial, era la palabra que originalmente había Sí. puesto. Lo voy a poner secuencial. Y los números, en cuanto son conceptos simbólico-visuales, tengo muchas faltas de ahí, son como paradigmáticos, es un todo, ¿no? Es una, o gestal también le puedo poner, ¿no? No, ¿verdad? Sí, bueno, no estoy seguro. Ya me pusiste a porque patinar un gestal poco. es la circunstancia de todo. Sí, sí, tienes razón. Pero aún simbólico se me hace todavía insuficiente. El número es una entidad más profunda, es inherente a todo prácticamente. Bueno, sí, pero yo digo en cuanto son conceptos simbólico-visuales. Sí. Porque si me meto a todo, no nos la acabamos. No, olvídate. Entonces, nada más quiero extraerle sí. a la, digamos, le voy a usar la palabra, la evocación de un número, un concepto simbólico-visual. Correcto. En ese sentido, ¿verdad? Muy bien. No se trata de reducir las matemáticas a esto. No, definitivamente no. Al contrario, le estoy huyendo a las matemáticas. Originalmente me metí a las matemáticas y traté de usar analogía físico-matemáticas para sacar esto. Y me di cuenta que llegaba a derivadas y llegaba a teoría de conjuntos y llevaba una serie de cosas que no son propios para el nivel en que nosotros estamos ahorita. No solo eso, Norberto, todavía no estamos de acuerdo en lo que es un número, después de milenios discutiendo el concepto. Qué bueno, porque ahí tengo yo todo, un PowerPoint que donde me metía todo eso, ¿no? Un día se los enseño, me metía las fuerzas. No, un día tráelo y lo vamos a desmenuzar y aumentar, o sea, el que una cosa no esté resuelta no quiere decir que no se debe presentar, es todo lo contrario. Porque entro a inercia y aplicación de fuerzas, aunque muchos de esos conceptos los vamos a incluso empezar a ver hoy, pero de manera muy, muy simple. Sí. Y regreso a que es bien importante reconocer que el uso apropiado del pensamiento requiere la habilidad estructural, conocimiento adquirido, ya sea en lenguaje o no en lenguaje, y poder contar. Exacto. Para poder mantener
y también poder mantener la tensión entre las relaciones que nosotros estamos estructurando, ¿verdad? Sí. Concepto ordinal y cardinal. Sí. La cardinalidad se refiere a las relaciones y la ordinalidad se refiere al contar. ¿Sí? Entonces, agrega eso en tu lista porque esos son conceptos fundamentales en el mismo concepto de información. Cardinales, relaciones y ordinales, el contar. Orden relativo al contar y cardinal respecto a las relaciones. Pues mira, eso lo vamos aunque no lo dije, ya lo pongo, pero vas a entender ahorita Sí. por dónde vengo, ¿no? En cierta forma, aquí empiezo a ordenar números, ¿no? El número, a diferencia de la palabra, si lo definimos, vamos a encontrar cantidad y calidad, ¿verdad? Oye, perdón. Igual a lo mejor calidad es lo cardinal y cantidad es lo ordinal. Hasta Oye. cierto punto, pero no completamente. Es que te metiste a un punto de múltiples dimensiones, Norberto. Oye, la palabra también se puede contar, ¿no? En bytes o en bits de información. A final de cuentas, sí. Y de ahí viene la importancia del concepto de contar para poder ser capaz de reducir, por un lado, y de sintetizar de manera holística por el otro. Sí, se necesitan los dos aspectos en cualquier paradigma. Tanto en número como en palabra, ¿no? En número como en palabra. O sea, de ahí que la idea que he mencionado antes de reduccionismo contra holismo es buena para discusión, pero los dos son imprescindibles a la ciencia moderna. Casi te puedo decir que el reduccionismo es prerequisito. Correcto, correcto. Y aquí si llegamos al número 9, al final de este seminario, vas a entender cómo encaja. Perfecto. Entonces, en la definición de número hay atributos, hay magnitudes, hay cualidades, hay dimensiones. Y hay que grabarnos la cosa de dimensión muy en particular dentro del número, pero síguele, Norberto. Ok. Y luego yo quiero encontrarle una conceptualización a lo que podemos decir a la evocación evolutiva de número. Lo que yo pongo aquí es un jugar con diferentes fuentes de información, por eso no cito a nadie, pero hay muchas fuentes para citar al por qué pongo yo esto aquí así, ¿no? Y entonces, pues el 1 nos da punto, o sea, en la pintura, en la geometría, incluso el mismo libro de Kandinsky, famoso, de punto y línea frente al plano, pues eso fue a mí una de las cosas que mucho me inspiró en esto. También en mis clases de secundaria de biología, veíamos cómo había organismos unicelulares y luego al ir evolucionando el organismo, primero se juntaban las células y hacían filamentos. Y entonces hay incluso células que se vuelven más como filamentosas antes de volverse multicelulares, ¿no? Y esa te da la línea. Y luego el plano te da lo que podríamos llamar el tejido, ¿verdad? El tejido que es incluso el tejido de la tela como el tejido de la piel, ¿no? O el tejido orgánico, ¿no? Cómo está armado la estructura biológica, si quieres, como analogía. Y luego el volumen que te da el órgano, por llamarle así como analogía biológica, o en geometría te da la tridimensional, por eso Buckminster Fuller reconoce como el tetraedro como la unidad volumétrica más sencilla que hay, porque es la que te da la posibilidad de manera más sencilla geométrica crear un volumen. Generar luego otras, sí. Tienes el movimiento espacio-temporal. Y luego
ese movimiento espacio-temporal, en la medida de que entra en ciclos, establece ciertas recurrencias. Y es precisamente aquí, y ahí debería ponerle yo a lo mejor una estrellita ahí, esa recurrencia hace que Que el feedback suceda. exactamente, Sí. exactamente, me ganaste como por 2 sesiones, porque justamente cuando estoy desarrollando eso, que es después de la próxima, precisamente lo que se crea el feedback. Ujú. Y cuando hablamos de la 4T, porque todo esto yo lo hago tratando de armar Ujú. todo con los conceptos para la 4T, justamente la 4T, entendida como en el ámbito del Estado, ¿se acuerdan que habíamos visto que hay un momento que existe el Estado? Pues la figura del Estado en la evolución de sociedades humanas es cuando los ciclos empiezan ya a ser organizados, ciclos de agricultura para ir preparando los momentos de la siembra, los momentos de la cosecha, los momentos de preparaciones, etcétera, ¿no? Entonces, la recurrencia es muy importante, tiene que ver con los ciclos. La vez pasada le entramos mucho a los ciclos, que fue lo que me inspiró irme en este camino por acá. Y luego quienes trabajan estos conceptos hablan de, una vez que tienes eso, la recurrencia, lo que te crea la forma, la forma es algo que es porque es recurrente, las fuerzas que están interrelacionadas, y cuando tú rompes esa relación de fuerzas, entonces entras a una transformación, cambias la transformación. Entonces, en la medida que si la 4T realmente fuera una cuarta transformación, necesitaríamos esperarnos a la sesión del 7 para dilucidar si realmente es 4T o no, aunque desde ahorita yo les digo, pues no, es pura faramaya de Andrés Manuel. Sin embargo, hay unas razones muy importantes por las cuales pensar de que hay algo interesante aquí. Pero esto está muy por encima de lo que la gente de 4T cree que es 4T, ¿no? Y luego, la perfección es cuando una forma tiene resiliencia suficiente para ir asimilando, adaptándose, acomodándose a esta es una serie que son conceptos de Piaget. También me metí a Piaget con el Sí, tema, por cierto. Y sí. tengo el libro. ¿Dónde lo dejé? Aquí lo tenía. Mira, pues no lo ves, ¿verdad? No, no lo veo. Pero ¿es la versión del siglo XXI o la original de francés? No, Ah, es es la del del siglo siglo XX. XXI. Si tienes un PDF, mándamelo porque mi original me lo carranció una persona que me pidió asesoría y no Ok, me lo lo voy a buscar. regresó. No lo he buscado, pero Bueno, lo compro de cualquier manera, pero síguele que vamos. está tan viejo que las hojas ya como medio se deshacen. Sí. Ok, entonces esta es una especie de Mira, espiral hacia Norberto, arriba. Este es el espiral hacia arriba. sí. Antes de que la cierres, regrésate por favor un segundo. En innovación, anota ahí el concepto de feed forward, que es complementario del de feedback, ¿sí? Y corresponde exactamente en ese nivel, en el de innovación. Y después, bueno, después lo discutiremos, pero anótalo por ahí por lo pronto. Ok, Son y esto como yo lo brinco. asocio con los dos hermanos, Prometeo y Epimeteo Ajá, de la Grecia, donde Epimeteo, epimeto es pensar el pasado, sí, ¿verdad? Pensar el pasado, que sí, es el feedback, sí, exacto, traerte el pasado. exacto. Prometeo es pensar el futuro. Exacto. Y ahí es donde tienes el feed forward. Exacto. Sí, Ya ves por qué pensar no estaba tan mal usarlo en aquella lámina que estaba allá. exacto. Sí, Oye, pero Y luego, perdón, innovación, que es nova, hacer nova es lo nuevo, innovar. sí, Y esto tiene raíces pitagóricas. sí. A Y ver, Norberto, permítame un segundo, ahorita vengo.
Ok. No, no avances, espérame. Miguel, ¿qué nos ibas a decir? Ya se me olvidó. Oh, que la canción. Gracias, ya estoy de vuelta. Ok. Ok, esto va a ser hasta cierto punto lo que podría llamarse la tabla de contenido de este seminario. Llegar del 1 al 9. No, de hecho del 1 al 7 mínimamente, porque el 7 es cuando delucidamos lo que es una verdadera transformación y luego lo comparamos con la 4, lo que es la idea de 4T, ¿no? Los otros dos los puse porque son parte del esquema que manejo, aunque hay quienes llegan hasta 12 y en algún momento podemos revisarlo, pero con que lleguemos Yo, al 7. yo me quedaría en el ámbito de lo decimal, Norberto, y diría después del 9 sigue el 0, sí, como plataforma para el siguiente nivel de feed forward, en el que comienzas el ciclo de nuevo. Exacto. Sí, o sea, Está muy bien, porque vas a ver cuando lleguemos a manejar esas herramientas, va a encajar muy bien. Y aquí me voy a aquello que son las relaciones. Es decir, cuando uno puede pensar estos números, puede pensar al mismo tiempo magnitud y calidad. sí. No son excluyentes, es un ejercicio mental complejo, son como, es un concepto complejo, así como hay números complejos, hay conceptos complejos, ¿no? Sí. Y entonces, en el 1 no hay ninguna relación, en el 2 hay una relación, Sí, en biunívoca. en el 3 hay 3, Sí, multívoca, sí, que incluso puede ser equívoca, ¿no? sí. Y en el 4 se dan 6 y así nos vamos hasta 9, son 36 relaciones. No venía al caso diagramarlo todo, ¿no? Y esta es la fórmula para encontrar el número de relaciones, n al cuadrado menos n sobre 2. Hasta ahorita va a ser casi todas las matemáticas que vamos a usar en esta versión. Está bien, Norberto. Aquí vale la pena mencionar de manera incidental, pero creo que es importante, esta cuestión de las relaciones que acabas de mostrar. La demostración más espectacular que se ha dado en tiempos modernos es muy modesta en cierta manera. La creación de las bases de datos relacionales que en teoría pueden reflejar el mundo real y en la práctica también, ¿sí? Nacen exactamente de esta matemática, exactamente de eso, y la teoría de conjuntos, y ha sido espectacular cómo han logrado ser realizadas con la lógica exactamente esta que estás planteando, hasta lograr poder describir las organizaciones más complejas. Bueno, no en balde llegué como director de cibernética primero del proyecto de Biosfera 2. Sí. Así que Y adelante. creo que por ahí iba algo de lo que iba a decir Miguel Ángel hace rato, ¿no? ¿Qué sería? Pues la verdad, como no lo noté, se me fue. Entonces, se sigue estas entidades. ¿Sabes qué? Me voy a regresar porque aquí hay algo que yo quisiera. Aquí yo dije conceptualización y le puse constructos operacionales. Este es un concepto que a mí me gustó mucho con el Dr. Van Hauer. Nunca jamás he vuelto a encontrar nadie que usa esto, constructos operacionales. Pero yo esto lo entiendo como constructo operacional en el sentido de que, como lo entendí desde las clases de Van Hauer. Sí. En inglés se usa el término que es más o menos el mismo, operational framework.
Esa es la traducción del alemán, porque seguro el doctor Van Hauer lo sacó del No. alemán. Operational Framework es, hasta donde yo sé, es un concepto nativo del inglés. En alemán no conozco el término exacto de constructo operacional. Quizá Roxy lo conoce, ella entiende alemán. No, No te oímos, Roxy. no te oímos. Que no de ese alemán. Bueno, entonces a ponerte a trabajar porque tengo tarea para ti. Sí, por favor. Y para mí estos son constructos operacionales. Exacto. Sí. Bueno, el constructo operacional en ese caso es el conjunto completo, no es cada una de las líneas en sí misma. Bueno, es que la línea no tiene sentido sin el conjunto completo. Exactamente, exactamente. Y operational framework se acerca mucho a conceptual framework, ¿verdad? Exactamente. Sí y no. Conceptual es de nuevo un poco más estático, más a la Graves, más a la Maslow, y el constructo operacional es más dinámico, más a la Graves. Está interesante, fíjate, está interesante eso. Sí. Okay. Bueno, esto ya lo vimos. Y John Allen, cuando desarrolla esto, usa palabras de... Leibniz. En este caso sí, pero Sí. el que lo tomó para empezar a hablar esto era un señor que se llamaba John Bennett, un inglés ingeniero, creo, encargado de... Haz de cuenta que hubiera sido, no era su grado, pero si fuera sido ministro de energía de el Imperio Británico, cuando todavía era imperio antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tiene un libro muy interesante, no es un libro, es como una enciclopedia de sus obras, y tampoco son sus obras completas, porque tiene otras obras, pero se llama The Dramatic Universe, y trata de concebir la historia, pues, en su plenitud, ¿no? Y usa el nombre del número en griego con el aditivo de ada o ad. Uh-huh. Entonces, el número 1 sería la mónada, cuya característica es la unidad en la diversidad. Es decir, sin esa unidad en la diversidad, Por lo tanto, sin el la uno, diversidad no hay unidad. Tienes que entender por qué la unidad está frente a él. Es un concepto muy interesante. oye, Y en el cristiano, bueno, más adelante lo vemos. Sí, Miguel Y por Ángel. yo lo pongo tanto, aquí, Tobe, en Ujú. el uno sí hay relación. Es decir, el uno no tiene relación, pero entonces sí hay relación, porque Mira, hay, te el estás uno no volviendo es, muy cristiano, y en el buen sentido, porque son conceptos pitagóricos que maneja el cristianismo, y es lo que está detrás de la divina Trinidad. Es decir, tú no puedes concebir uno sin poder también concebir tres. o Y al más, ratito vamos a verlo un poquito más o adelante, ¿no? infinito. Sí. Y entonces, en esa gran diversidad, uno va a concebir el sistema. Vamos hablando del sistema, concebir a lo mejor debería meterle más. ¿Se acuerdan que hablábamos del pensamiento sistémico? Que esto es para ir construyendo desde la plataforma conceptual sistémico, ir construyendo pues su operational framework, la verdad, ¿no? De Sí, teoría de sistemas. sí. Y con elementos nuevos que yo no había visto. Y hubo una cosa bien interesante, que tuve uno de mis maestros, John Carris, en la maestría, de donde aprendí lo de Clare Graves y otras cosas. Le llevé el libro de Teoría General de Sistemas de Ludwig von Bertalanffy. Y también le llevé el libro de uno de los libros de John Bennett, del que hablé hace rato.
Y el de Bennett se le hizo interesante, muy sencillo, y dijo, este señor es muy atinado y en lo sencillo dice lo que tiene que decir y ya. Y le gustó, pero pues, ya. Pero el libro de teoría general de sistemas se lo presté y me lo regresó 15 días después y me dijo, espero que no te moleste, pero te lo rayé. Y dije, no, pues, no, Pues pues, gracias. y dice, pero lo hice en lápiz, por si quieres, pero hubo una serie de observaciones que yo creía que era importante puntualizar y lo hizo. Oye, eso fue genial, que uno de mis Claro. maestros de maestría tomara el libro de teoría de sistemas que acababa de haber sido publicado en la época cuando estábamos en la carrera, entonces era Y lo comentara. lo comentara e hiciera algunos ajustes desde la óptica esta de Claire Graves y la capacidad espiral para entender las cosas, ¿no? Entonces, cuando uno define un universo, un mundo, un todo, pues hay también otras cosas que hay que entender, ¿no? Hay una escala, Ujú. ¿verdad? Hay una frontera entre lo que es eso y lo que no lo es, ¿verdad? Y luego sus elementos integrantes, ¿no? Es decir, está hecho de algo, si no, no sería algo. Si no está hecho de algo, Claro. pues no sería algo, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver de manera muy sencilla la idea de uno requiere que mínimo entiendas de que hay ese uno y luego frente a ese uno hay lo que no es ese uno y que además hay algo que los separa a los dos porque si no, no estarían distintos, ¿no? El Padre es el exterior, el Hijo es el interior y el Espíritu Santo es la frontera. Por ejemplo, Sí, probablemente. ejemplo, Pero sin embargo, también el uno es el universo. Hace rato lo dijiste, lo pusiste. ¿Sí? sí, Ajá. es interesante, son Ujú, conceptos muy, ujú. muy, Es según muy la útiles óptica, cuando empiezas a trabajar. según la óptica sistémica. Ujú. Y teológica, este concepto Ajá. lo discutí con el padre Carolus Cesarius, Ujú. el teólogo más importante en los 80s en Alemania, que era ateo y era monje benedictino. Sí, lo discutí con él en el monasterio. Y con una forma muy similar a esto. Ujú. Y como yo lo aprendí en el marco de desarrollo organizacional, porque era parte, primero la maestría en administración y luego realmente trabajar la operación administrativa, organizativa de Biosfera 2, ¿verdad? Hay algo que es muy importante reconocer, que hay elementos que son propios de lo que no es tu monada, hay Ujú, elementos que sí lo son, o sea, ujú. esto te sirve para desarrollar tu atención específica sobre aquello que es tu ámbito de trabajo, ¿no? Para saber en qué meterte, no meterte, para saber qué Tu ver con alguien, protoplasma. con quién, además. Y luego reconocer que hay una caja negra Ujú. de la cual sabes que hay elementos que son propios tanto del interior o del exterior respectivamente, pero que no los conoces. Y debes de antemano reconocer que no sabes que hay elementos que están ahí, de manera que pueden aparecer y deberías estar listo para aceptar que son elementos adicionales. Es como llegas, compras una casa y hay cosas que, que están ahí que no sabías que estaban ahí, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, en una casa donde viví, se me antojó darle algo a la posteridad y en un lugar donde yo podía quitar algo, meterlo en la atrás, creo que fue un espejo del baño o algo así, y volverlo a poner sin destruir nada y nada. Dije, algún día se va a ofrecer en una remodelación o en una demolición para hacer algo nuevo, van a encontrar esto. Entonces, Cápsula del tiempo. Sí, Lo que en ahora una se llama casa como que cápsula. compré y vendí, me encontré una caja fuerte empotrada en el piso, que nunca la abrí.
Y tampoco, traté levemente de intentarlo, pero no muy fuerte. No sé si el dueño nuevo, al que se le enseñé, la vaya a abrir. No sé si en esa casa había diamantes o una sentencia de muerte, pero total nunca la abrí, ¿no? Esas son cajas negras, ¿verdad? Exactamente, tan Black negras boxes. como pueden ser. Aquí un concepto que vimos con Luis Casar, el de la compresencia, ¿verdad? Y el ejemplo que él usó fue la manzana, aquella manzana donde le tomaba una mordida y luego nos mostraba la manzana del lado de donde no se veía la mordida. Y nos decía, ¿ustedes qué ven? O sea, ven una manzana y una manzana, ustedes la ven entera, pero saben que no lo es, porque hay una parte que no les es presente, pero les es compresente, que es la parte de la mordida a la manzana. No sé si ustedes se acuerdan de esa clase con Luis Casar. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Entonces, adentro de una mónada puede haber otras mónadas. Sí. Y aquí entramos a la idea de teoría de conjuntos, ¿no? Y recursión, Y que etcétera. pueden ser compresentes una y otra, pero no tener nada que ver entre ellas, más que en el marco de la mónada mayor, o hay una coalescencia parcial interna de dos mónadas, en teoría de conjuntos ahí. Donde la intersección es el código común en la comunicación entre A y B. Ándale. Y acá no se comunican. Exactamente. Y luego además algo que ocurre, las mónadas no son estáticas, Correcto. cambian. Y de hecho Sí. al grado de que incluso el mismo universo está expansivo o contrayéndose o qué, y hay varias teorías, ¿verdad? Pero entender de que son cambiantes, no son estáticas, ¿verdad? Ok, ahora nos cambiamos a la diada, número 2, ¿verdad? Aquí la característica es fuerza, polaridad. Y es una cosa muy interesante. Es el ámbito de la reacción. Aquí es donde ocurre la reacción. Y las fuerzas afirmativas, que podría yo ponerle aquí, ¿se acuerdan cuando hablábamos de relaciones simétricas, verdad? Yo creo que debería ponerle relación simétrica también, ¿verdad? Porque viene desde la pragmática. Pero no siempre son simétricas. No, Exacto. vamos a ver. Vamos Aún a en ver. las diadas no son simétricas siempre. No, se me están adelantando. Bueno. Okay. Aquí lo importante es ir a saber que uno determina al otro. Sí. ¿Verdad? La esencia de uno se da en virtud del otro. Y el mejor ejemplo de todo esto es la física cuántica de el par de electrones entrelazados, ¿no? Y hablando en la física, en las fuerzas, debes también agregar la fuerza fuerte y la fuerza débil. O sea, son universos claramente definidos dentro de la misma física también. Oye, ¿y si se representara como un átomo con dos protones o electrones? Eso complica más las cosas, Miguel Ángel. Porque tienes un núcleo. Exacto. Comencemos primero con este diagrama y eventualmente lo complicaremos a un átomo, pero es una complicación. Voy de lo más simple a lo más complejo. Sí. Bueno, ya que a Rubén le gustó la idea de la fuerza débil. Sí. Exacto. Si no hay tensión, se colapsa la relación. Pero sigue habiendo una interacción al nivel débil, de cualquier manera. Hasta cierto Ahí punto. está, pero no está amarrada de manera fuerte. Pero puede colapsarse al momento de que ya ese entrelazamiento desaparece. Sí, también. ¿Verdad? Entonces, Sí. O por el contrario, si es demasiado fuerte, se puede reventar la relación. Sí. Y estas dos últimas ya son relaciones
bueno, no voy a decir asimétricas, pueden ser asimétricas o no, pero aquí la naturaleza de las fuerzas son o demasiado débiles o demasiado fuertes, ¿no? Exactamente. O finalmente, en una asimetría, demasiada tensión reventaría la relación, pero uno observaría la otra. Ujú. Que en el mundo del poder eso es bien interesante. El cómo se absorben súbditos en un reino. Ahí, Norberto, no en esta vuelta, pero en otra, puedes agregar sin detrimento de la simplicidad la diferencia entre fisión y fusión nuclear. Sí, que se puede ilustrar de manera muy sencilla, además de que los mortales lo podemos entender. Que las fusiones se juntan y crean elementos nuevos. Exacto. Sí, Y en la fusión nuclear, como sucede en la bomba de hidrógeno o en el plasma, a partir de hidrógeno y deuterio o tritio se forma el helio, un elemento nuevo que revienta la relación, pero que logra una fusión en otro nivel, y así como lo muestras aquí, libera una cantidad enorme de energía, ¿sí? Pero te cambia el mundo. ¿Sí? Y la fisión es cuando tienes un átomo complejo y lo partes en dos. También cambia la relación, pero en otra dirección, completamente diferente. Y ambas analogías son muy aplicables en esto que estás mencionando. que me lleva al 3, a la Sí. triada, que tiene como característica el dinamismo. Aquí lo podemos ver. Cuando tienes tres fuerzas actuando, interactuando, alcanzas a entender la evocación sugestiva simbólica de la imagen como dinámica, ¿no? Interacción. Y es cuando comienza realmente la complejidad ya en serio. Sí, porque es cuando ya hay más relaciones. Antes nada más había una. Y fíjate, me acuerdo una vez que fuiste a mi casa en Guadalajara, cuando en aquellos tiempos, hace ya 40 y tantos años. La calle prisión, ¿no? Penitenciaría, Penitenciaría sí. era penitenciaría esquina Presión. Libertad o algo Sí, así. exactamente. Cárcel, algo así. Sí, sí. Y que yo estaba encerrado ya de monje en ese tiempo, prácticamente. Tenía Pues una sí, vida muy penitenciaría. monástica. Sí, Pues ya. exacto. Pero fue en este caso autoinfligida. Y hablamos de la función de onda de Schrödinger. No sé si recuerdes. Bueno, en la lámina, en aquello que no tengo aquí, está Schrödinger. Bueno. Entonces, en eso hablamos. Cuando se trata de dos partículas, la función de onda de Schrödinger es casi trivial. La puedes tratar matemáticamente sin ningún problema. En el momento que entra una tercera partícula, se introduce el diablo. Ahí nace la complejidad y la tratabilidad de la función de onda de Schrödinger se complica enormemente, nada más con la adición de una tercera partícula. Sí. Pregúntale Oye. con cualquier par de novios. Oye, Bueno, Norberto, no traigas cosas personales a mente, aunque sospecho que esas cosas personales las hemos vivido todos. aunque a veces es favorable, ¿no? Ok, aquí ya me voy. El número 2 produce fuerza. Es el origen de lo que es fuerza, ¿no? Lo que es Sí. fuerza, capacidad de trabajo, capacidad de hacer cosas, ¿no? Entonces, las fuerzas, vamos viendo que hay tres tipos de fuerzas que puede haber. Fuerzas afirmativas, fuerzas receptivas y una tercera fuerza que salgan. En inglés llaman mucho third force. De hecho, hay un concepto que es third force blind. La mayoría de la gente está ciega a que mínimamente en todo, en todo evento cósmico hay tres fuerzas operando, ¿no? Sí. Y normalmente pensamos que es positivo y negativo. No.
pero no. Entonces, hay una fuerza afirmativa que es asertiva de parte de una entidad, hay una fuerza que puede ser receptiva o negadora. La entidad puede, como vimos, puede ser una fuerza que se acepta o una fuerza que se niega, ¿no? Es decir, la rechazas o la aceptas, ¿no? La asimilas más bien debería ser, ¿no? Fuerza que asimila y asimilada o fuerza negadora, ¿no? Ujú, Y luego hay una fuerza resultante que podemos llamar conciliadora, ¿no? ujú. Esto ya es del esquema gurdjieffiano, donde él habla de, ya no me acuerdo, usa algo de terminología cristiana para lo que él habla de esto. Si no, Oye, no puede Ah, haber, y hasta aquí, mira, me falta unas 2 láminas de triada que no vienen al caso ponerlas hoy porque ya entra uno a un a otra mayor vuelta nivel de de la espiral. complejidad, Sí. que tiene que ver con la construcción de estrategia, donde la mónada es el ámbito del objetivos, la diada es el ámbito de las políticas y la triada es el ámbito de las estrategias. Y al 4, la tetrada es el ámbito de la producción y organización, ¿verdad? Que es el análisis, primer análisis que yo hice para entender el campo de acción, operación de la política allá en el año 2000, ¿no? Y luego lo haremos para los tiempos actuales. Y aquí ya se da la posibilidad de movimiento y sentido, ¿no? Porque en la diada, pues mira, a lo mejor hay un movimiento donde uno absorbe al otro. No sé si le puedes llamar movimiento a eso o no, porque es una simple absorción. No es simple, Norberto. Y ahí es donde la metáfora de la fusión nuclear tiene efecto. No es simple de ninguna manera. Una absorción tiene consecuencias en el sistema global enormes, mucho más grandes que una disociación muchas veces. Cásate para que veas lo que es complicar una relación. Bueno, eso lo sé, pero además, estos son conceptos de Piaget, la Sí, acomodación, la asimilación y la adaptación. sí, sí, y son perfectamente válidos, pero en lo que se refiere a la energía resultante y a la complejidad, sí, la asimilación creo que la hemos subestimado en lo que se refiere muchas veces a la evolución. Pues es el destino de una relación asimétrica donde o hay demasiada fuerza fuerte, Sí, eso es la asociación. sí, El colapso es cuando la fuerza débil de repente se diluye, pues. sí. Pero síguele, que se está poniendo bueno esto. No, ya, hasta aquí llegamos. Muy bien. Para hoy, hasta aquí. La verdad que No es, la semana fue intelectualmente muy pesada para mí porque me metí a ver a Ortega y Gasset, a Kuhn, a Feyerabend, a Piaget, como habías dicho, sí. y a otro que se llama Olive, que no lo conocía yo, pero me encontré un libro así de pura casualidad aquí, que no había abierto, todavía tenía su celofán de envoltura. Ajá, Se llama, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Se llama Conocimiento, Realidad y Relativismo. ajá. A ver, Ahí te déjame, desapareciste con todo el libro. mira, si le quito, no, deja, depende de la luz. Sí. Nada más muévelo un poco, el libro. Ahí, Ah, ya, conocimiento, ya, ya. ya se movió. Ahí, no, más Sí, cerca. No, la luz que le dé de otra forma, más hacia, ahí ahí, está. ahí, ahí. Conocimiento, realidad y relativismo. Excelente. ¿De y quién? lo compré una vez en la fila hace como 7 años. No lo había abierto nunca porque no se había ofrecido.
pero lo compré por el título, porque trata este tema del relativismo, que creo que es muy importante, vinculado al concepto del salto entre el reduccionismo y el pensamiento sistémico, que Ujú. tiene como transición precisamente el paso relativista de lo posmoderno, ¿no? Y justamente entra, se llama Olivet, al León Olivet. Es un profesor mexicano que creo que incluso es de Guadalajara, que fue en un intercambio a Argentina y llevaba un rollo filosófico epistemológico eh, que los apantalló allá en Argentina. Y entonces mucha gente agarró el tema que él traía, que es esta idea de los marcos conceptuales y la epistemología, que yo no lo había leído, les digo, lo acabo de leer esta semana, lo abrí Ujú. precisamente a raíz de lo que me dijiste que buscara, ¿no? Y pensamiento y conocimiento como cosas muy importantes que surgen de apuntes del pensamiento de Ortega, y dije, pues voy a abrir el libro y a ver cómo está. Realmente creo que es mucho rollo para algo mucho más sencillo. Estos cuates sacaron 7 ensayos y seguramente mucho dinero para investigación filosófica en esto, de parte de la UNAM y de parte de la universidad de allá. Y es demasiado complicado, pero maneja estos conceptos, ¿no? Ujú. No les dan el valor que yo creo que debería, porque no tienen un contexto, un constructo operacional más grande para darle. Es, Norberto, anota esta diada ahorita que dijiste complicado para elaboración posterior. Complicado contra complejo. sí, 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 por son eso dos, dije complicado. exactamente. Pero vale la pena que la expandas para el resto de nosotros, el resto de los mortales. Pues mira, lo de Schrödinger es muy importante como ejemplo para hacerlo, ¿no? Exactamente. Que como a partir de que empiezas a conjugar elementos a partir del 3, tienes que irte con tientas. Por ejemplo, Sí, en el sentido más simplista está el sentido, no sé si era Hegel, ¿no? El que planteaba la tesis, antítesis y síntesis, sí, ¿verdad? Que sería parecido a esto, ¿no? Aquí sí. una tesis, una síntesis y una Pero antítesis y una síntesis. aquí hay que tener un poco de precaución epistemológica. El concepto hegeliano de tesis, antítesis y síntesis todavía no envuelve un tercer elemento. Envuelve el tratamiento de dos elementos. Sí, la tesis y la antítesis. La síntesis la hace el observador. Sí. En el momento que metes un tercer elemento, agregas otra dimensión completa que desata la necesidad de un análisis que va más allá del análisis hegeliano, y es donde estamos atorados ahorita. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer la semana que entra? Excelente. Me estoy basando en este libro, que más bien es un libro, es un cuaderno, un cuadernillo. Uh-huh. A ver, déjame quitar, El background. sí. Y mira, para empezar, yo voy a dejar de compartir. Voy a, Ponerte en la realidad de en tu la estudio. realidad, ahí ves mis libros. Mira, la realidad aburrida se llama esto, mira. Sucede. Succeed. Ajá. Excelente. Y en el número 3, empieza a trabajar con esto. 1, 1, 2, 2, 3, Sí, las 3. permutaciones entre tres
Exacto, elementos. Sí, exacto. sí, Y estas permutaciones son 6. exactamente. Y esto es lo que luego va a construir lo que son las 6 estrategias. Exacto. Yo allá en el año 2000, estoy sacando aquí algo que data del 2000, llegué a la construcción con el símbolo del enneagrama Ujú, para usar mónada, triada y luego el 6 recurrente en el centro, que es ujú, el instrumento que usa John Bennett, ujú. que aprendió de Gurdjieff, Sí, para ir construyendo ese orden de complejidad para evitar lo complicado. exactamente. Y es un orden de complejidad en una dimensión arbitraria dada por el observador, porque ya a partir, después de 2 elementos, el observador tiene que, es un proceso altamente subjetivo. La objetividad termina con la interacción de los 2 elementos, vamos a ponerlo de esa manera. Está interesante como, mira, este es Sí. no, este es uno que es muy interesante, pero es sobre psicología que estaba yo viendo ahí. Este es el de Piaget que te había dicho. Sí, sí, lo conozco, ese lo perdí en Guadalajara y luego perdí la edición de Gallimard en francés. Y este es Sí, mis obras completas Ortega y Ortega. Gasset, son 10 volúmenes, sí. 1,000 pesos cada uno en aquel tiempo. 100 euros, hoy serían 2,000 pesos. Afortunadamente eres un hombre rico, Norberto. No, por eso estoy pobre. Bueno, es una manera excelente de gastar tu riqueza, pongámoslo de esta Además manera. es una inversión solamente, o es más bien No es una inversión, es una inversión en alimentación elemental. Exacto. Y tal cual, inviertes dinero para Y este es el ensayo. Ajá. el pensamiento. Ya no lo alcancé a leer. ¿Qué dice? Dice algo así. Apuntes sobre el pensamiento, su Ah, teurgia y demiurgia. Ok. sí. Obras Excelente. del intelectual, crisis del intelectual y crisis Ajá. de la inteligencia. Ah, Y él habla de que es un problema de pensamiento. Y Sí, justo esto es por lo que está ocurriendo en aquel tiempo, aunque él todavía no lo ve, pero nosotros, por, por la teoría cuántica que salió y entonces movió el tapete, a todo mundo. que es justo lo que nos estamos tratando de hoy de ordenar, ¿no? Hoy que de hecho, precisamente eso iba mi pregunta de hace rato cuando estabas hablando del 0, 1, 2, 3, 4 y luego el 9, innovación. 8, perfección, 9, innovación, 9, nuevo. Es un brinco cuántico, ¿no? Eso O el dice 0. Rubén. O el 0 es el brinco cuántico. No, el 0 es la plataforma que te pasa al siguiente nivel después del feed forward. ¿Y O no sea, sería eso el brinco cuántico? Es el horizonte, ¿no? es el horizonte, es el nuevo horizonte para un nuevo ordenamiento, podemos decirlo así. Comienzas del 1 al 9, en el momento que llegas al 10, ya te regresaste al 1, pero le agregaste el 0. Exacto. Tienes Ajá. un nuevo horizonte y comienzas de nuevo, pero Es en el otro nivel la espiral. siguiente. Exactamente. Es el nuevo escalón, vamos a decir, Es un nuevo de la escalón, es un nuevo espiral. nivel. Ajá. Ya cuando vas en 11 es que asimilaste los otros 10 niveles. Ajá. Y el 11 puede ser perfectamente una repetición del 1, pero enriquecida por todos los otros 9 elementos que vienen en esta escala que menciona Un nuevo Norberto. paradigma, ¿no? Como en el caos, muchas de las figuras del caos, que Se llega un van momento repitiendo. en que se repite otra vez, pero ya es a Exactamente. otra escala.
o casi podemos decir otra dimensión, pero yo estoy medio... No es casi, es renuente. otra dimensión. Ok. Y ahí es donde vienen unos aspectos interesantísimos entre número y calidad. Descartes, por todo lo que nos dio que fue, bueno, para comenzar el arranque de la modernidad en las matemáticas y en el pensamiento, tuvo un error conceptual, entre otros, que fue enorme. Los números imaginarios, Descartes simplemente negaba su existencia. Hasta que Euler, unas décadas después, dijo, no, aquí Descartes está equivocado y confirmó su existencia. Lo que pasa es que agregó otra dimensión. Bueno, ese simple cambio fue lo que ya en fast forward, un par de siglos después, Mandelbrot dice, señores, esta es la dimensión de la autosimilaridad y de la teoría de fractales. ¿Sí? Y le dio nueva vida a lo que antes se llamaban números imaginarios, que son mal llamados imaginarios. Fue un nombre que les dio Descartes. En realidad son números complejos, donde agregan otras dimensiones y que no son imaginarios, son tan reales como los números reales. Entonces, en este sentido es cuando le das la primera vuelta, cuando agregas el cero, estás todavía en una dimensión, pero hay muchas más. Hay muchas más, pero siguen la misma dinámica. Lo que llaman el evento horizonte, que es un poco un espacio de transición, ¿verdad? Entre Exactamente. uno y otro. De hecho, el ejemplo más simple del evento horizonte es la adición, la creación del sistema decimal. Es la adición del 0 después de ese 9. Sí. O también, como decía el Stobe, como empezó con lo relacional de cada número, ¿no? El 1 es 0, el 2 es 1, el 3 es 3. Pues eso lo voy a poner así, yo medio renuente, porque se está grabando y no sé si luego nos van a criticar demasiado algunos de que como que en el 0 le pusieron evento horizonte. Yo no lo criticaría, Norberto. Para No, mí no, es broma, es broma. No. Para mí es porque el 0 no vale solo para el sistema decimal. En el sistema hexadecimal, igual tiene 0, puedes crear aritméticas de reloj que son sumamente útiles. Sí, bueno, la misma meditación budista sobre la vacuidad, ¿no? Y entonces, a la hora de hacer un análisis, hay una técnica meditativa budista que es Vipassana, que es un poco el delucidar sobre los constructos reales que uno cree que tiene y usar una especie de lógica interna para convencerte de que eso no es lo que tú crees que es. O sea, tú te estás convenciendo de que las cosas son así, pero no lo es, ¿verdad? Y uno de los ejemplos más clásicos es ese apego que se tiene a la persona amada, que es la fuente de mi felicidad. Y sin esa persona, yo no voy a ser feliz. Y entonces hay ciertos ejercicios donde dices, a ver, una cosa es tu felicidad, otra cosa es esa persona que tú no estás viendo muchas cosas de ella porque lo único que quieres verla es como fuente de tu felicidad, ¿no? Pero entiéndelo. Entonces, son ejercicios que pongo uno muy sencillo aquí, pero que se pueden volver muy complicados sobre el universo, sobre la existencia de uno mismo, lo que es uno mismo, de dónde viene uno mismo y a dónde va uno mismo, ¿no? Que se vuelve más complicado. Y el budismo tibetano, a lo largo de 2500 años, que ha explorado esto muchísimo más que nadie más, ha podido construir una serie de, digamos, de tradiciones, de escuelas de pensamiento y de enseñanza que muy profundas. De Mahamudra y Dzogchen son como de las más evolucionadas. Una le llaman el medio camino, que llega pero son dos escuelas distintas que llegaron a concepciones iguales. O sea, que es bien interesante, porque así como en laboratorios de física y química se hacen experimentos y llegan a conclusiones muy parecidas, o no, ¿verdad? En los monasterios que formaban especie de núcleos
de estudio y enseñanza milenaria en Ujú. técnicas de la introspección y la exploración interna, y llegaban de manera independiente a conclusiones iguales, ¿no? Sí. Como Leibniz Y y Newton. Newton llegaron al cálculo, ¿verdad? O como Pingala en la sintáctica del sánscrito, descubrió la serie de Fibonacci y el triángulo de Pascal. ¿Sí? Vale la pena, Norberto, ya que te metiste en esa cosa, y bueno, hay más tarea implícita, checa Pingala y localiza todo lo que encuentres sobre Pingala, el matemático indio, que hizo innovaciones increíbles en la prosodia del sánscrito y de manera indirecta, y él no sabía en la matemática moderna. Sí. Cuando el Dalai Lama visitó no me acuerdo quién fue, en laboratorios en Austria, uno de los físicos más avanzados de la física cuántica en Austria, le explicó su anfitrión, que era El físico sí, ¿cómo se llamaba él? Una persona muy buena gente, yo me acuerdo. Le explicó lo que ocurría en el mundo de lo cuántico, ¿no? Sí. Y entonces voltea el Dalai Lama y le dice, ¿cómo sabes tú eso si no estudiaste Dzogchen? Y voltea el otro, ¿y eso qué es? Y le explica, bla, 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 bla. Y que a partir de muchas generaciones de desarrollo, de bla, 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 llegamos a estas conclusiones. Y voltea al físico cuántico y le dice, ¿y cómo saben ustedes eso si no tienen un laboratorio de física cuántica? Exactamente. Buenísimo. El concepto de equifinalidad y de isomorfismo en un solo paquete. Sí, pero esto ya es en el ámbito de concepciones muy profundas, muy Claro, elaboradas, ¿no? claro. Complejidades mentales. Algo no Muy bien. propio del materialismo científico. Algo que tiene a la física cuántica con un pie adentro y un pie afuera del ámbito de la ciencia conocida de manera reduccionista, porque yo creo que lo que habrá que reconocer es que a la ciencia hay que entenderla, y no es mío esto, o sea, yo me acuerdo que esta discusión la tuve hace como 30 años con uno de mis maestros y me dijo, espérame, tienes que entender esto, hay ciencia, porque además en ese momento yo era coordinador científico entre parte de mis funciones de vicepresidente de control de misión era coordinar la operación de la investigación científica. Y con eso yo era co-coordinador en el consejo, ¿cómo se llama? El Consejo de Asesores Científicos del Proyecto de Biosfera, co-coordinador. O sea, yo coordinaba desde la óptica de la operación de la ciencia, y luego había una chica que trabajaba desde, digamos, la epistemología de la ciencia, ¿no? O sea, desde el rigor de la ciencia. Yo la parte práctica y ella la trato. Una cosa muy interesante, y lo manejamos muy bien, ¿no? Y me dice este cuate que era más allá de la ciencia, hay ciencia, y luego hay ciencia de estados, science of states, Sí. y luego hay ciencia de la ciencia. Exactamente. Metaciencia. Ok. Sí. Que es a donde podemos llegar a entender, si quieres, el ámbito de pensamiento sistémico, si lo entendemos no como como lo entendíamos en el 74 con las limitaciones que teníamos en aquel tiempo, ¿no? Que ya era mucho el que empezáramos a verlo. No, desde otro ámbito, desde el ámbito como cuando le dice el Dalai Lama
Señor, ¿cómo sabes tú eso si no estudiaron Dzogchen? Y el otro le dice, Sí. ¿cómo saben ustedes eso si no tienen laboratorio de física cuántica? Que es Sí. el único lugar donde lo puedes descubrir, ¿no? Exactamente. Y es ahí donde entra, cuando hablas de ciencia acerca de la ciencia, el Dzogchen es un metalenguaje tan válido, aunque es diferente de la ciencia cuántica en ese momento. Ahora, por otro lado, por eso también cuando hablabas de esa transparencia donde subvertiste la idea del pensamiento sistémico, que me parece fantástico eso, es donde debemos de entender, ok, cuáles son los niveles meta de los que estamos hablando, y ahí es donde es importante hablar de ontología, porque la ontología, si alguien cree en fantasmas, como decía en el comentario, son parte de su ontología. Si creen en los escapularios del Santo Niño de Atocha, son parte de su ontología, igual que su conocimiento de transmisiones automáticas, ¿sí? O de bailar el tango, ¿sí? Es decir, toda la gama de la conducta humana es asequible por medio de la ontología, que es la parte existencial, es Ortega y Gasset en movimiento en un momento determinado. Entonces, hay muchas avenidas para el conocimiento. Yo creo que ahí hay que retomar, mira, déjame pasar por la parte geométrica, esta que Sí, estoy armando, para exacto. llegar al 9, porque Ajá. yo manejo herramientas al nivel de 9, entonces por eso lo Excelente. quiero compartir, para cuando ya les muestre lo que he hecho, lo van a entender, pues si Claro. no lo entendían ahí. Pero me parece muy importante inmediatamente después abordar lo que estás tú diciendo, porque creo que va a embonar. Yo no creo, Norberto, estoy seguro de que va a embonar. Bueno, creo que va a embonar, Sí. pero yo creo que lo vas a hacer tú. Esa sesión la vas a dar tú, no yo. Bueno, avísame con tiempo nada más, porque le decía a Miguel Ángel, voy a tener una complicación porque en septiembre voy a estar en Europa por 3 o 4 semanas. No, Sí. no, esto va a ocurrir como en 3 semanas, dentro de 3 semanas. Así que Ok. si quieres, lo que ya estás trabajando de ontología, velo preparando y te vas nutriendo de lo que voy yo dando Excelente. para que lo incorpores, ¿no? Ok, nada más. Sí. Antes de que avientes mi sombrero al ruedo, dame un poco más de tiempo que el que te di yo. O sea, empiézale. No, pues tienes 3 semanas. Empiézale. Ok. Tienes 3 semanas. Ok, voy a comenzar y es más, siga nada más viendo ese comentario sobre esa transparencia donde hablo de ontología. Sigue viéndolo y mándame feedback tan pronto como lo tengas para seguirlo manejando. Si puedes leer apuntes sobre el pensamiento de Ortega, ¿lo tienes? Ok. No lo si tengo, no lo pero tienes, yo creo que lo puedo conseguir por ahí en lo compro, lo localizo en Amazon y lo compro. Apuntes Eso crees sobre... tú, yo no lo he vuelto a encontrar. Yo solamente lo que había ¿sí? el arquero tenía una edición muy específica, llamaba de revista de Occidente. Sí, El no, arquero. de hecho, me pasó con el libro de Wittgenstein, Investigaciones Filosóficas, que no lo encontré hasta que lo compré en una tienda de usado. Entonces, dame el nombre de este para ver si lo localizo. Apuntes sobre el pensamiento. Ok. Y sé que existe en la colección El Arquero de la editorial Revista de Occidente. De hecho, yo lo compré y Raúl Vélez también lo compramos cada uno al mismo tiempo en la librería Cristal que antes estaba por Vallarta. Sí. Bueno, ya me llegó mi entrelazamiento con mi mascota y me dice de que la fuerza fuerte ya está muy fuerte. Ok, entonces me voy a abocar a conseguir ese libro de maneras legales o de las otras, sí, y para ponerme a trabajar, te diría, bueno, te doy las gracias de cualquier manera por echar mi sombrero al ruedo para... Ok, ya me voy. Muy bien, Tobe, muchas gracias. Bye, Roxy. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Rubén, Roxy. Gracias, Nos bye. vemos el Roxy. Diles Nos adiós. vemos el Diles sábado. adiós.
A ver, enséñanos a la fuerza fuerte. Bueno, No, Hola. pues sí. Y con esos colmillos, más. Hola. Bueno, Sí. bueno. Los perros son mi debilidad, por eso no tengo ninguno. nos Haces vemos. bien. Bye. Bueno, Nos Dios vemos. te dé Hasta luego, gracias. gracias. Hasta luego. Bueno, pues nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Ok. Nos vemos, gracias. Adiós, Roxy. Gracias, Roxy, Bye. por venir y espero cualquier pregunta o cuestión, tú mándala, no te preocupes por nada. Tú mándala a Norberto, a mí, a todos de manera directa, porque hay que seguir la fiesta. Esto realmente es para mí esto es una parranda fenomenal que le estoy disfrutando a todo lo que da. Entonces, pues Hay que seguirla seguirla. alimentando. Exacto. Muy bien. Sí, Perfecto. muy bien. Nos Bueno, vemos. gracias. Gracias. Gracias, Roxy, Hasta bye. luego. Rubén, nos vemos. Nos vemos. Adiós.